a Jorge. Decía que quería agradecer a Jorge y a Antonio, que son las dos personas principalmente que me han traído aquí, a la librería Picasso por su amabilidad, al BDS, a la Asociación de Amigos del Museo, me parece que se llama así, y a la universidad. En fin, toda la gente que hace posible que esté yo aquí y también que haya esta serie de charlas y de este tipo de encuentros sobre algo que es necesario, que es hablar de la situación política y social en una región de máximo interés, que es sin duda la región más importante y más influyente en lo que ocurre en el planeta en cuanto a política exterior. Creo que cualquier persona que abra los noticiarios o lea el periódico se dará cuenta de que Oriente Medio sigue siendo, por desgracia, el lugar donde se cuece y se cocina lo que es la realidad política internacional. Por lo tanto, lo que ocurre allí nos interesa mucho. Debo decir también que he pagado muy razonablemente a estos dos compañeros para que hablen bien de mí, que eso ha sido una inversión, y por eso esas palabras elogiosas que desde luego no dejan de ser una exageración. También ha dicho una cosa Jorge interesante sobre mi relación con los taxistas, gente con la que me llevo muy bien, pero sobre todo en los países árabes un motivo de conversación recurrente es el fútbol. Yo soy futbolero, soy socio de un equipo de fútbol y además agradezco a la gente que es futbolera hoy y ha venido aquí sabiendo que hay un partido del equipo de la ciudad de Copa del Rey. Por supuesto, desde aquí doy mi apoyo como futbolero. Sé que hay gente que no es futbolera, no entiende estas cosas, pero entre futboleros nos entendemos en este ámbito. Por lo tanto, doy las gracias porque sé que es para cierta gente supone un esfuerzo venir aquí. Y también es un esfuerzo leer este tipo de libros y asistir a este tipo de charlas y de reuniones o encuentros, porque me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que nadie tiene mucha idea del Líbano. Podría decirlo de una forma más coloquial, pero diré que no tienen mucha idea del Líbano. Entonces, la gente anda muy perdida y cuando empezamos a hablar de la idiosincrasia libanesa, un público normal que tiene un conocimiento medio de lo que es la realidad política internacional, Líbano es algo muy difícil de entender. Por ejemplo, ha hecho una alusión Antonio a lo que es el discurso del nuevo presidente de la República, que tiene que haber solo una parte que tenga las armas, que es el ejército, y que solo el monopolio pertenece al ejército. A unas personas preguntarán, bueno, ¿qué es esto de que el monopolio de las armas esté en el ejército? Pues ¿en quién estaría si no? Líbano es un país peculiar en muchos sentidos y desde hace décadas asistimos a que es un Estado que no tiene una gran capacidad ni de mando, ni de gestión, ni de influir en lo que ocurre en la vida diaria de los ciudadanos, desde el punto de vista institucional, social, político. Y esto ha dado lugar a que aparezcan grupos armados como Hezbollah. Hezbollah no nace de una especie de cosa extraña, algo que se produce allí por obra divina, por decirlo así, sino que es producto de la situación particular de Líbano, un Estado donde el ejército es muy débil, donde no hay una infraestructura que podamos hablar o que podamos definir como una estructura estatal, y donde siempre ha habido un poder de secciones, de grupos, de personas que no representan directamente al Estado, que le representan de forma fragmentaria. Esto provoca, entre otras razones que voy a explicar ahora, por qué aparece un grupo armado como Hezbollah. En ese sentido, el libro va en esa línea, intentar explicar a la gente, sobre todo a un público hispanohablante, porque también está pensado para que tenga una difusión en América Latina, qué es Hezbollah, para lo cual hay que explicar por qué tenemos que hablar de Líbano. Líbano es insisto, es un país muy peculiar, desde todos los puntos que queramos poner en consideración, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, económico, histórico, e incluso dentro del mundo árabe tiene una especificidad que no tienen otros países. Y desde luego su importancia excede con mucho su número de habitantes, que son varios millones, su extensión y su ubicación. Por lo tanto, es fundamental que se intente entender lo que es Líbano, cosa que es, ya digo, difícil de comprender incluso para muchos libaneses. Entender exactamente lo que pasa en Líbano y por qué. Pero eso es fundamental, ya digo, para intentar entender por qué desde octubre, noviembre del año pasado hemos asistido a una guerra o una invasión militar o una campaña bélica decretada por el régimen de Tel Aviv, por el ejército israelí, contra
Hezbollah, y la gente o los medios de comunicación, si recordarán, solían decir la guerra de Israel y Hezbollah. No se decía la guerra de Israel y Líbano o la campaña de Israel contra Líbano. Ya es algo que llama mucho la atención. Israel invade un país que ya había invadido 2 veces antes por lo menos, pero hablamos de la guerra, si es que en principio se puede hablar de guerra, más bien una invasión militar directamente, pero no con un estado como es Líbano, sino con Hezbollah. Líbano también tiene una característica política, que esto encanta mucho a los politólogos, aunque pocas veces lo entienden porque les falta la base doctrinal, jurídica y sobre todo de entendimiento social de la peculiaridad de la cosmovisión política islámica, que es el sistema de cuotas confesional, que hasta donde yo sé no existe en ningún otro sitio. Por si no lo saben, en Líbano también es importante para entender por qué surge un grupo como Hezbollah. El reparto de la jerarquía del Estado está dividido por la pertenencia confesional. Hay 18 comunidades reconocidas, la mayor parte cristianas. También hay que decir que Líbano durante mucho tiempo ha sido un país de mayoría cristiana. Ahora mismo la relación demográfica se ha invertido, pero podemos decir que hasta los años 60 prácticamente la mayor parte de la población libanesa era cristiana. Hoy en día sigue habiendo un gran número de cristianos, pero hay una distribución confesional desde la época francesa. Francia colonizó Líbano y otras zonas de Oriente Medio, que estableció un sistema confesional muy peculiar. Es algo muy curioso en el colonialismo europeo, al que hay que retroceder en muchas ocasiones para explicar por qué están pasando tantas cosas y negativas muchas veces en el mundo árabe, que es la herencia de estos sistemas políticos que lleva a cabo Occidente. Hasta el punto de que en muchas ocasiones yo me pregunto, y creo que también mucha gente aquí, hasta qué punto el mundo árabe se ha descolonizado y hasta qué punto el mundo árabe y muchos países árabes en cuestión no siguen dependiendo de una serie de prioridades, de órdenes y de intereses que vienen establecidos desde fuera. Y esto lo vemos claramente en el gran abismo que hay entre buena parte de las sociedades árabes, de la población, y sus dirigentes que muchas veces toman decisiones que van en contra incluso no solo de la opinión de la población, sino de los intereses nacionales del país. Desde luego desde fuera se puede percibir así. Un caso muy concreto, ya vuelvo al asunto libanés. Varios países libaneses han firmado acuerdos de paz con Israel